Hola, ¿qué tal? Perdón, vamos a empezar con la presentación del profesor Estefano Santacilia. Es para mí un gusto presentarlo porque, bueno, debo decir públicamente que en los temas de la filosofía de la religión ha sido el profesor Estefano Santacilia quien me ha motivado originalmente a meterme en estos temas. Entonces, llevo ya más de un año trabajando en esto gracias a que él me invitó. Y bueno, siempre hay que reconocer a quién le debe uno alguna idea. El doctor Estefano Santacilia es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles, en Italia, y en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Ha sido visiting professor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Macerata, en Italia, y de la Universidad de La Pila, en Italia. Es profesor PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, donde desempeña también los cargos, bueno, de jefe de posgrados, me parece, Estefano, y es además jefe del departamento editorial. Ha publicado 3 libros, varios capítulos del libro, artículos en revistas nacionales e internacionales. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y hoy por hoy es uno de los filósofos que mayormente está contribuyendo a la discusión en el campo de la fenomenología de la religión. Querido Estefano, adelante con tu presentación. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y demasiado buena la presentación. Muchas gracias por lo que dijiste y la verdad yo estoy honrado de estar aquí. Comparto totalmente lo que dijo la profesora Sonia Rodríguez sobre la necesidad y la falta, ¿no? En el mismo tiempo de encuentros sobre filosofía de la religión, la cual sigue pues como, digamos, mirada y perspectivas un poco marginadas, sobre todo en determinados panoramas culturales. Pero bueno, pues no quiero quitar más tiempo, agradezco profundamente la invitación y con gusto voy a dar comienzo a mi presentación con una premisa, pues después, como decía antes, después de las relaciones de las conferencias del doctor Mariano Crespo, doctora Sonia Rodríguez y también de la del doctor Rubén Sánchez, pues he tenido que recalibrar un poco para no repetir, ¿no? Pues algo que ha sido dicho de manera más profunda, yo diría también de manera mejor, ¿no? Por estas 3 colegas que me han precedido. Bueno, pues el título de la intervención es el sentido de la fenomenología de la religión, lo que ya nos hace entender que es un título que remite a una discusión bastante general sobre la cuestión de la fenomenología de la religión. Y puedo empezar diciendo que efectivamente, como ya hemos visto en el esquema presentado por la doctora Sonia, el término, digamos el lema, fenomenología de la religión, es ambiguo. Por su uso en el ámbito de la historia del pensamiento resulta cargado efectivamente de demasiados sentidos que pues se pueden, entre comillas, reducir, pero que efectivamente definen y determinan matices diferentes, ¿no? Esto pues lo dice de manera muy clara Juan Martín Velasco, ya ha sido nombrado varias veces en un texto intitulado precisamente Fenomenología de la religión y publicado en 1997 en una compilación pues coordinada por Manuel Frejo. Lo que quiero hacer en esta presentación es precisamente enfocarme sobre lo que considero el problema de la fenomenología de la religión, que tiene que ver precisamente con la paradoja, ya bien aclarada y subrayada por Mariano Crespo, y pues a través de esta reflexión llegar a lo que yo personalmente considero pues lo que es el sentido de la fenomenología de la religión. Quiero empezar con 2 citas. La primera es de Michel Henry y se encuentra en Paroles du Christ, traducido al español como Palabras de Cristo, y dice, cita antes un versículo de Juan, del capítulo 7 de Juan, donde se afirma, quien quisiera hacer la voluntad de él, pues conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. Fin de la cita. Comenta Michel Henry, lo definitivo de esta proposición esencial es el fenómeno de la experiencia religiosa, experiencia incontestable para todo hombre, que todo hombre tiene posibilidad de llevar a cabo.
Fin de la cita. La segunda, en cambio, es de Juan Carlos Cannone y se encuentra en la presentación de un texto intitulado Trascendencia y Sobreabundancia, que es una compilación precisamente de intervenciones sobre la cuestión de la religión y de Dios dentro de la fenomenología. Cito: ¿se puede considerar la fenomenología de la religión como filosofía primera? Husserl consideró a la fenomenología como filosofía primera, porque gracias a la reducción fenomenológica, ella accede originariamente a la estructura esencial del mundo, sin prejuicios, teorías o especulaciones previas. Para él, la cuestión de Dios se plantea en el marco de una filosofía segunda, sobre la base de la teleología. Luego, el camino de la reducción siguió radicalizándole y se abre el camino a otra reducción, a otra manera más radical de considerar al fenómeno, donde aparece el carácter de una sobreabundancia, que es signo de trascendencia. Fin de la cita. Estas dos citas, pues, que he querido compartirles, remiten fundamentalmente a las cuestiones fundamentales que se tocan cada vez que se trata de hablar de fenómeno, pues, religioso. ¿Qué tipo de fenómeno es el fenómeno religioso? ¿Y cómo se puede colocar en el marco de los estudios fenomenológicos? La respuesta a estas dos preguntas, o el intento de contestar a estas dos preguntas, determina precisamente el sentido de la fenomenología de la religión. Pero antes que todo, tenemos que reflexionar otra vez sobre el lema fenomenología de la religión. Esta es, pues, algo que se asemeja a las ciencias de las religiones, pues esto no lo voy a profundizar demasiado porque ya lo hemos visto en la reflexión de la doctora Sonia, pero sí hay que preguntarse si es simplemente un lado o constituye, como algunos autores podrían decir, pues el último desarrollo de la filosofía de la religión. Último desarrollo no en el sentido de resultado, sino precisamente el haber encontrado lo que podría ser la base de la filosofía de la religión. Haciendo referencia otra vez a Martín Velasco, pues al texto indicado, el autor precisamente propone dividir con respecto a la posible clasificación, ¿no?, pues de las fenomenologías de la religión, propone de individuar pues tres categorías, ¿no? Pues entonces yo a partir de ahora trataré, antes de ver cómo se articula la distinción propuesta por Martín Velasco, luego pues reflexionar alrededor, a partir de esta distinción, de una cuestión que yo precisamente defino como diferencia fenomenológica, y al final pues tratar de dar unas conclusiones a partir de los últimos desarrollos de la fenomenología. Queda claro que se trata de un itinerario que involucra, por esto pues decía que es una reflexión bastante general, diferentes autores, y que no se pueda entrar pues en el específico en la reflexión de cada autor, pero que me parece muy fructífero para pues, precisamente dar una colocación, o me atrevo a decir una forma de jerarquización, ¿no?, pues a la cuestión de la fenomenología de la religión. Entonces, para empezar con el primer punto, ¿qué piensa Martín Velasco con respecto a la posible pues distinción entre diferentes fenomenologías de la religión? La cuestión para el autor es bastante problemática, porque ya el término fenomenología pues va a retomar toda una tradición que empieza por Lambert, sigue con Hegel, y bueno, pues entonces sabemos que cuando hablamos de fenomenología, en realidad siempre nos encontramos en la necesidad de determinar de qué fenomenología estamos hablando. Sin embargo, es posible, según San Martín, distinguir entre una fenomenología de la religión, que se constituye más como una descripción sistemática, y que ahora vamos a ver con un poquito más de atención. Una fenomenología de la religión que se coloca de manera estricta pues, dentro de la fenomenología fundada por Husserl, no precisamente en la aceptación de la orientación trascendental de la fenomenología, pero sí pues aceptando precisamente, digamos, la perspectiva de una fenomenología pues como precisamente
ciencias pues, de las esencias, o por lo menos precisamente orientada, ¿no?, a la descripción de la modalidad de manifestación del fenómeno. Y pues otra que correspondería precisamente a lo que la doctora Sonia llamaba fenomenología hermenéutica, o fenomenología, digamos, de la religión, determinada pues simplemente por un análisis del fenómeno religioso donde, y este es el punto fundamental, no, pues, no hay como protagonista fundamental la perspectiva filosófica. Entonces, la primera es la que como descripción simplemente del desarrollo, ¿no?, pues, sistemático de un fenómeno cultural que definimos con el nombre de religión, se podría asemejar a lo de la historia comparada. Luego tenemos la que podríamos definir como auténticamente, digo entre comillas, fenomenológica, con referencia a la fenomenología, a la fundación husserliana de la fenomenología, y la tercera como una fenomenología de la religión interesada en lo que es lo fundamental de la religión, pero que no está interesada precisamente en la problemática de cómo se coloca esta misma dentro pues, de la estructura del sujeto. Sin embargo, el objeto de las tres posturas, ¿no?, individuadas por San Martín siempre es el fenómeno religioso en sus diferentes manifestaciones y su precisa complejidad. Pero ¿dónde está la diferencia fundamental? Si dejamos de lado la primera, porque se asemeja precisamente a lo de la historia comparada, ¿no?, y de alguna manera no reconoce la necesidad de una reflexión filosófica, y nos enfocamos en la elaborada por los autores que piensan la fenomenología religiosa, la fenomenología de la religión como una reflexión sobre lo que sería la experiencia religiosa pero preocuparse de la cuestión de cómo ésta se coloca dentro de la estructura misma, pues de la subjetividad, afirma Martín Velasco, nos encontramos con la cuestión de la no necesidad de ponerse el problema de la realidad, ¿no?, pues de este fenómeno. O sea, yo voy analizando el fenómeno religioso sin considerar pues su validez o menos, ¿no?, en este sentido. Y en esta falta de atención hacia su validez, pues queda claramente reflejada en la misma idea que dentro de estas concepciones va a tener el hecho religioso, o sea, la experiencia religiosa. Ese es el grupo, pues, donde el mismo Juan Martín Velasco coloca Vanderloo, por ejemplo, y hasta Mircea Eliade. ¿Por qué? Porque según este autor, pues, y retomando una afirmación que se encuentra en la fenomenología de la religión del mismo Vanderloo, no se trata de hacer filosofía, sino solo entonces para ellos no se trata de hacer filosofía de la religión, sino solo de individuar la dinámica de un proceso. Tomamos como ejemplo, digamos así, Vanderloo, pues en realidad Martín Velasco pues elabora pues, un ejemplo que vive de las aportaciones de Vanderloo y de Eliade y de alguna manera también de Otto, donde pues se busca una categoría fundamental, que es la de lo sagrado, que está constituida por un misterio, o sea, por algo que efectivamente se escapa a la comprensión humana y que determina una relación de trascendencia, o sea, de alteridad, precisamente porque no puede ser capturado o dominado por la comprensión, vinculada con una inmanencia, o sea, con una revelación, o sea, tenemos un misterio que de alguna manera se revela, y sujeto a una iniciativa que nunca puede ser, pues, humana, sino siempre es precisamente de revelación. Y esto, pues, sería si quisiéramos buscar una definición, precisamente lo que dice Vanderloo cuando habla del fundamento, pues, de la experiencia religiosa, como la de, cito Vanderloo, un poder extraño, totalmente distinto que penetra la vida, ¿no?, humana, en este sentido. Una estructura parecida, según Martín Velasco, pues tiene también la hierofanía de Eliade, pues la cual es manifestación de algo más a través de una dimensión mundana, como puede ser un árbol o menos, y que implica una mediación precisamente constituida por el mundo, o sea, una forma, como decíamos antes, de inmanencia a la experiencia humana. Ahora, según Martín Velasco, esta reflexión general sobre el fenómeno religioso elaborado por este tipo de fenomenología de la religión
permite pues determinar 6 puntos fundamentales, pues si queremos. O sea, el primero es que siempre para que haya una experiencia religiosa se necesita un sujeto. El segundo que se necesita un término ad quem, un terminus ad quem, una relación entre ambos. Cuarto, una mediación que expresa este tipo de relación. Una función, quinto punto, que ejerce en la vida de la persona y en la sociedad esta relación, y un orden de realidad, sexto punto, en que todos estos elementos se van a inscribir. Y esto, pues, bastaría fundamentalmente para determinar, pues, el fenómeno religioso. Ahora, la reflexión de Martín Velasco se mueve fundamentalmente, si van a leer este texto, y de alguna manera también en la monumental y magnífica obra que es la Introducción a la Fenomenología de la Religión, oscilando entre las diferentes formas de fenomenología, no de manera híbrida y tampoco confundida, sí, pero sin tomar una precisa posición en este sentido, ¿no? Solo que nos encontramos entre formas diferentes. La que hemos descrito es la forma pues, más reconocida como fenomenología de la religión a partir de Vanderlei, y que de alguna manera puede incluir también el trabajo de Rudolf Otto, precisamente Lo Santo, cuando en el mismo texto Otto afirma que efectivamente hay un punto bastante interesante, donde también Otto oscila entre la afirmación de esta es la estructura de la experiencia religiosa en general, pero pues también añade que todo esto no lo puede entender quien no es creyente. Entonces, nos encontramos frente pues, a una reflexión que, como decíamos antes, falta de una colocación dentro de la estructura pues, de la subjetividad, de la cuestión de la dimensión de la experiencia religiosa, en el sentido que solo la considera una posibilidad y no logra salvar pues, la que podríamos definir su sustantividad. A la diferenciación operada por Martín Velasco podríamos añadir la de Lucas, también citado precedentemente, el cual distingue 3 formas de hacer fenomenología de la religión. Una husserliana, así la define precisamente Lucas, la otra que hemos escuchado, fenomenología hermenéutica, en la cual entrarían precisamente los que Velasco describía como una fenomenología meramente descriptiva, y bueno, otra vez la de la historia comparada. Como pueden ver, si dejamos otra vez de lado la de la historia comparada, que más los dos autores consideran no pertinente pues, a las ciencias de las religiones, aunque sí se podría abrir también aquí todo un horizonte de reflexión, siempre nos encontramos con las cuestiones de las dos fenomenologías, ¿no? Una, digamos, de raíz, si no la queremos definir husserliana, de raíz husserliana, y la otra, hermenéutica o meramente descriptiva, según lo que dice Martín Velasco, como Lucas dice, hermenéutica. Ahora, ¿cómo se encuentran estas dos fenomenologías? Aquí justamente hemos escuchado, y yo estoy completamente de acuerdo, en que efectivamente no se puede decir que vayan cada una por su lado. Y ahora trataré de hacer ver también el porqué con unos ejemplos. Porque efectivamente la segunda, que puede ser definida hermenéutica, en mi opinión impropiamente, o por Martín Velasco meramente descriptiva, en realidad pues, usa una idea de experiencia que queda completamente analizada y desarrollada y profundizada, por la que pues, puede ser definida de raíz husserliana o de todo, o si quisiéramos, digamos, salvar las herejías precisamente fenomenológicas, podríamos decir de fundación, por lo menos husserliana. Es donde entonces se da una falta de jerarquización que en la magnífica pues, relación de la doctora Sonia hemos visto cuando ella pues, hace confluir, ¿no? Pues, los dos caminos dentro de la posibilidad de una filosofía fenomenológica, y que yo pues considero que en realidad pues toda reflexión sobre fenomenología de la religión como fenomenología de la experiencia religiosa necesite pues de una reflexión sobre la experiencia y sobre cómo se puede dar pues este tipo de experiencia, y entonces necesita en realidad de enraizarse fundamentalmente dentro de una fenomenología de fundación. Digo de fundación husserliana para entendernos, o sea, una fenomenología, pues podríamos decir auténticamente fenomenológica desde el punto de vista filosófico.
No se trata entonces solo de modalidades diferentes, sino de una vinculación, pues, que de alguna manera constituye una jerarquía. Si es así, podemos entender por qué la fenomenología de la religión, pues, hermenéutica o simplemente descriptiva, la de Vanderlei, trate de autodescribirse como no filosófica. Pues precisamente porque no se pone el problema de la definición de la misma experiencia. Pero para una filosofía de la religión, pues esto no puede funcionar y se necesita precisamente una reflexión más profunda. O sea, pues la aplicación precisamente del método fenomenológico, claramente eligiendo pues, los autores de referencias, para que la descripción sistemática quede fundada dentro de la posibilidad misma de la experiencia y no se caiga en el problema de la reducción de la experiencia religiosa a otro tipo de experiencia, ¿no? Pues algo que ha pasado a lo largo de la historia del pensamiento. Piensen en autores como Hume, por ejemplo. Es cierto, como subrayan los autores presentados, que no se trata de reconsiderar la cuestión metafísica de la existencia de Dios, ni de inaugurar una nueva temporada de la teología racional o teología filosófica, pero excluir el tema de la legitimidad se vuelve totalmente problemático. O sea, si se deja la cuestión de la experiencia religiosa a una mera posibilidad, no hablo de la religión, de una elección de una creencia, sino de la mera experiencia, a la mera posibilidad de tenerla o no tenerla, y esto lo hemos visto en las relaciones de esta mañana, pues sobre todo ahora pues con la discusión sobre la cuestión del ateísmo en Stein, pues entonces la experiencia religiosa pierde su peculiaridad, y que es precisamente la de una relación a una alteridad que efectivamente pues no se queda como pues, una mera elección que no condiciona la vida, sino que orienta toda la existencia. Si la experiencia religiosa implica una relación con una alteridad constitutiva, entonces no puede ser reducida a una mera descripción de una posible vivencia. Algo que, por ejemplo, el mismo Vanderlei trata de solucionar introduciendo la dimensión de la empatía. Eso es muy interesante si se va a leer la fenomenología de la religión, donde Vanderlei afirma que en realidad es una posible vivencia que uno puede tener o no. Pero entonces surge el problema de cómo puedo entender esta vivencia si yo no hago experiencia, no la experimento, no la vivo. Y Vanderlei introduce, bueno, entonces se necesita una empatía, pero entenderán muy bien, sobre todo los que estudian empatía, que introducir este término implica una forma entre analógico y simbólico, pero donde analógico y simbólico tampoco es correcto, ¿no? Completamente con respecto a la empatía, que implica ya la posibilidad de una experiencia compartida. No es un simple imaginar. Entonces, el mismo Vanderlei cae en una contradicción, el intento de no aceptar, ¿no?, una lectura, podríamos decir, filosófica, ¿no?, de la experiencia, pero luego la necesidad de introducir algo que constituya un horizonte común. No me atrevo a decir trascendental, pero es un horizonte común. Y no es un caso, entonces, que los autores, en cambio, que los dos, Martín Velasco y Lucas, colocan dentro de la vertiente husserliana, se pongan, en cambio, precisamente este problema. El problema de individuar un horizonte, pues en este caso sí, una colocación dentro de la estructura de la subjetividad. Pero aquí surge otro problema fundamental. Citó Stefano Bancalari, un autor italiano, que afirma: si es cierto, pero, que la práctica de la fenomenología es posible solo gracias a la reducción de cualquier trascendencia a la inmanencia de la conciencia trascendental, entendida como única fuente legítima de sentido, entonces hay que preguntarse si todavía queda la posibilidad para una recuperación del carácter del sentido del fenómeno religioso. Fin de la cita. Porque es cierto que la trascendencia se puede dar dentro de una inmanencia. Y esto tampoco es un gran descubrimiento si pensamos en San Francisco de Asís, ¿no? Lo infinitamente pequeño. O sea, hay un infinito no solo ad extra, sino ad intra, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?
Esto es cierto, pero implica precisamente siempre una trascendencia, o sea, algo que en realidad no queda dominado completamente por la conciencia constitutiva. Y es cierto que el tema es la experiencia religiosa, pero esto involucra un absoluto que nunca se deja reducir completamente. Este problema, perdón, me estoy perdiendo, este problema es esta cuestión es la que determina lo que yo antes definía como diferencia fenomenológica entre las dos fenomenologías de la religión. O sea, la primera no se pone precisamente este problema. Pero si lo pensamos, no tiene sentido si no se enraiza en la vertiente, digamos, auténticamente fenomenológica, que trata de dar una respuesta sobre la posibilidad auténtica de la experiencia religiosa. O sea, pues la conciencia de que el estudio del fenómeno religioso, por su misma constitución, obliga a reconsiderar, y era lo que se decía ayer, el estatuto del fenómeno, de la fenomenalidad, completamente. El tiempo no alcanzaría para describir toda la batalla intelectual, ¿no?, que se ha dado dentro de la fenomenología con respecto a este punto, pues trataré de individuar los que para mí son puntos fundamentales sin dar una solución y abriendo precisamente pistas desde, digamos, el comienzo, y en este caso sin detenerme demasiado en Scheller y Stein, porque ya los hemos visto bastante, indicando unos autores hasta hoy. Vamos a ver, antes que todo, vale la pena considerar la validez filosófica de la fenomenología de la religión. Entonces, donde, pues con respecto a esto, el mismo Husserl, ¿no?, este es un punto bastante interesante, en una carta dirigida a Otto, y que lleva como fecha el 5 de marzo de 1919, declara que su trabajo sobre lo sagrado ocupará, o lo santo, perdón, un lugar claro en la historia de la verdadera filosofía de la religión, ¿no? O sea, de la fenomenología de la religión. Eso es muy interesante. Husserl considera la fenomenología de la religión como la auténtica filosofía de la religión. Los términos son echte Religionsphilosophie, que usa Husserl. Sin embargo, y esto está confirmado, perdón, por Heidegger en su introducción a la fenomenología de la religión, ¿no?, pues el curso del semestre invernal del 1920-21, y pues como hemos escuchado, pues también por Max Scheler, ¿no?, en este sentido. Sin embargo, pues esta identificación de filosofía de la religión con fenomenología de la religión basada en la legitimidad, de la posibilidad de validar la legitimidad de la experiencia religiosa, diferenciándose precisamente de una mera descripción sistemática, pues ya genera un grande problema, pues. Es el problema precisamente de la reducción, ¿no? Pues es algo que hemos escuchado ya ayer en la conferencia del profesor Crespo, que hemos visto hoy también en la discusión, y que es un problema que efectivamente ya desde el comienzo sale a la luz. Y me interesa hacer ver unos autores precisamente para mostrar cómo la cuestión no es, pues, de los últimos años. Ya Scheler, pues, de alguna manera se opondrá a la cuestión, ya sabemos su polémica con el giro trascendental, ya conocemos, de la fenomenología, pero sí se opondrá en el nombre de salvar precisamente la experiencia de una extrema subjetivización, ¿no?, entendida como reducción total a la conciencia trascendental constitutiva. Y otro autor profundamente interesante en este sentido es Jan Hering, el cual en Fenomenología y Filosofía Religieuse, aún reconociendo el valor de la reducción trascendental, llega a afirmar que efectivamente, cito Hering, la conciencia religiosa siempre y esencialmente no es un estado de ánimo puro y sencillo, ni la conciencia de esto, sino la conciencia de una entidad transsubjetiva, sui generis, lo subrayen, con la cual entra en relación. Y aquí Hering, un poquito más adelante, afirma que no se trata de analogía. Es una relación transsubjetiva y por esto no puede darse a nivel puro. Y añade que a lo mejor, desde la posición husserliana, podríamos pensar que esta trascendencia no tenga ningún sentido, pero, que esta trascendencia
a lo mejor no exista, o sea, le podemos meter el índice cero, ¿no?, de existencia, pero nunca podemos pensar que no tenga ningún sentido. Por esto es equivocado afirmar que esta relación puede ser llevada a una esfera total de la inmanencia. Este es Hering. La cuestión del subjetivismo, pues entonces no toca simplemente Schiller, no toca solo otros autores, pero sí se da precisamente como problema con respecto a la experiencia religiosa ya a partir, pues, de las primeras reflexiones sobre la cuestión de la época, ¿no? Y como se puede ver, el problema es precisamente lo de la subjetividad trascendental. Y lo que nos lleva, pues no me detengo mucho porque ya lo escuchamos ayer, pues a la famosa reflexión que encontramos en Idén 1, ¿no?, el primer volumen de Idén, precisamente en el parágrafo 58, donde el mismo Husserl habla pues de la necesidad de desconectar esta trascendencia. Ahora, es cierto totalmente que en este parágrafo, pues Husserl afirma que la trascendencia de Dios no es la de las cosas, no es la del mundo. Y entonces, es cierto, pues la consecuencia social, ¿cuál es? Es que efectivamente, pues se llega a reconocer que habría otro camino que no se puede explorar, pero si se quiere constituir una ciencia de las esencias. De hecho, termina el parágrafo afirmando que efectivamente, a pesar de esto, sí, pues hay que desconectar, ¿no? Pues la cuestión. Y a pesar, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Crespo cuando hablaba cuando decía que los trabajos de Alex Bello y también de Manuel Lucy son profundamente interesantes, pero de alguna manera tratan de salvar algo que parece insalvable, por lo menos en las afirmaciones de Husserl. Salvable entre comillas. Bueno, como faltan 5 minutos, solo quiero hacer ver dos cosas, ¿no? Después de haber indicado, pues, estas articulaciones. Y me interesa, pues, me quedaría, pues entonces, sin llegar hasta el final, en un autor que ya desde el comienzo, si a él también le faltaron años de vida, tristemente, porque murió joven, que es Adolf Reinach, que tiene unos manuscritos sobre filosofía, sobre fenomenología de la religión, donde afirma algo interesante que, en mi opinión, pocas veces ha sido vinculado precisamente con el desarrollo, ¿no?, pues de la reflexión sobre el estatuto del fenómeno. Reinach, que por Johannes Heber es que hay que considerar como el primer fenomenólogo de la religión, afirma que para entender lo que es una experiencia religiosa, no hay que considerar el terminus adque. Precisamente, de alguna manera, pues entonces se contrapone, ¿no?, pues a la idea de tener que considerar cómo se constituye, ¿no?, pues cómo tratamos de pensar la divinidad, sino concentrarse en la misma vivencia, ¿no? Y según él, esto muestra claramente que la definición de absoluto, cuando hablamos, ¿no?, pues de experiencia religiosa, tiene que ser como la de un límite con respecto al cual, paradójicamente, no se da el límite. O sea, un punto límite que siempre, pues, está como en la orientación de aumentar hacia el infinito. Algo que podría parecer contradicción totalmente, y pues a la cual, pues, el mismo Reinach afirma que no se trata de contradicción, porque con respecto a la divinidad, la problemática del infinito no está sujeta a contradicción, sino se trata de un infinito intensivo. Esto, según Reinach, tiene una consecuencia fundamental. No hay camino que desde una vivencia no religiosa conduzca a un grado religioso, conduzca a poder tener una experiencia religiosa. Profundamente problemático, pero Reinach aquí está un poco manteniendo lo que yo antes definía como la herencia kierkegaardiana. O sea, no hay posibilidad de pasar de cualquier otro tipo de experiencia a la experiencia religiosa, porque sería una reducción de la divinidad, pues, al Dios de los filósofos. Otra vez a una posible categorización, ¿no?, de la divinidad. En cambio, cuando hablamos de este totalmente alto, tenemos que mantener una alteridad absoluta, la cual se concede, según el autor, solo como enigma. No es una contradicción, sino es precisamente un enigma que se manifiesta, esto es lo que más me interesa, donde me interesa llegar, como un vacío fenoménico. O sea, es tremendo porque se trata de pensar
en la experiencia religiosa como la revelación de un vacío fenoménico. Y por eso se trata de pensar el estatuto de la fenomenalidad diferentemente. Por esto el absoluto no puede ser comprendido, sino puede ser de alguna manera, según Reinhardt, y aquí pues termina Reinhardt porque no nos deja otra posibilidad, tiene que ser precisamente percibido. Ahora, y termino, todo esto tiene una cercanía bastante fuerte con las reflexiones que se han dado en los autores citados ayer por el profesor Crespo, y sobre todo Marion, cuando habla de la diferencia entre la experiencia religiosa y la experiencia idolátrica. No quiero entrar en la cuestión del fenómeno saturado, que ya hemos escuchado ayer, pero experiencia religiosa como experiencia contrapuesta a la idolátrica, porque la idolátrica es precisamente donde el fenómeno se entrega a la captura de la conciencia. En cambio, pues la experiencia religiosa implica obligatoriamente un vacío fenoménico que hace precisamente que todas las religiones no sean que intentos de codificar simbólicamente. Y sabemos muy bien, gracias a Ricoeur, que el símbolo precisamente abre a un horizonte que nunca se deja capturar completamente y que siempre queda abierto sin límites, pues, y que pues efectivamente pues, implica la imposibilidad de pensar, en este caso sí, pues a una, a una cuestión noemática con respecto a la experiencia religiosa. Provocativamente, el mismo Marion, en otro texto que sigue el idole en la distancia, de Dieu sans l'être, afirma que aquí se trata de un trasladarse fuera de sí, que corresponde precisamente a las dos formas de la trascendencia. O sea, una trascendencia de extra y una intra. Es un trasladarse fuera de sí, fundamentalmente, manteniéndose pues precisamente en sí mismo. Ahora, llegando a las conclusiones, mi intención no era la de proponer una ni solución, pues, ni completamente una pista, digamos, que podemos emprender sin problemas. Mi cuestión es que en realidad, y mi convicción es que en realidad se necesite precisamente una reconstrucción de lo que entendemos con fenomenología de la religión, tratando de conectar. ¿Cómo hizo pues la doctora Sonia? Como trato de hacer yo con esta jerarquización, todas las formas, ¿no?, que asume la fenomenología de la religión, devolviéndolas a la raíz auténticamente fenomenológica, y que se tenga que reflexionar todavía sobre precisamente el estatuto del fenómeno religioso, porque sí me parece que haga explotar, a pesar de lo que diga Janicot, pero que él mismo reconoce en otro texto, que no es Le Tournant théologique, sino la fenomenologie éclatée, un texto pues, sucesivo al primero de acusación, que haga explotar precisamente los límites, ¿no?, de la idea de fenomenalidad. No es algo nuevo que se haga solo en la experiencia religiosa, pero sí la experiencia religiosa creo que lo meta como punto fundamental y más urgente pues, del día. Espero haber sido mínimamente claro en el tiempo concedido y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, querido Stefano, por esta excelente presentación. Aplausos, felicitaciones. Y, bueno, tenemos tiempo suficiente, me parece. Bueno, poco de tiempo para preguntas, comentarios. Si alguien desea comentar algo, puede levantar la mano. Puede escribir su pregunta en el chat, aquí la leemos. Y Humberto Romano tiene la mano levantada. Adelante, Humberto. Gracias. Estoy preguntando mucho precisamente a los amigos que bueno verte, Stefano, de nuevo. Gracias. Mi pregunta va encima de un filósofo que pues ya sabes que a mí me apasiona y que creo que son de los que nos convergen más, que es Husserl y Heidegger. ¿Hay alguna posibilidad si tomamos que el concepto de Lebenswelt, mundo de la vida, Husserl lo toma como estos elementos que se manifiestan no solamente social, sino culturalmente en el entorno? ¿Podemos aplicarlo dentro de la fenomenología de la religión, ver un mundo de vida en la misma fenomenología? Gracias, Stefano.
Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta que necesita otro congreso. Pero bueno, mire, pues te puedo decir cómo me parece que se pueda dar una respuesta. Vamos a ver, el punto dónde está. En principio podría contestar que sí. ¿En qué sentido? Pues claramente, ¿no? Claramente la experiencia religiosa se enraiza en el mundo de la vida. Pero el problema es de qué forma. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Aquí es interesante, precisamente, de los varios autores, ¿no?, que se interesan en la cuestión de la experiencia religiosa. Todo lo que observan fundamentalmente es, no se puede hablar de una experiencia como tú la tienes, yo no la tengo. ¿Por qué? Porque se trata de una experiencia que implica una orientación fundamental de la existencia. Entonces, no se trata de una creencia, de creer en una religión institucional o menos, sino va a tocar precisamente la orientación, precisamente hacia esta que estamos llamando trascendencia o alteridad, ¿no? Pues, que parece ser constitutiva. Es interesante, aunque un poquito, en mi opinión, no banal, pero un poquito simple, si se va a ver en un texto de Jean Grondin, ¿no?, que se intitula Filosofía de la Religión, está traducido al español, cuando él llega a un momento en que dice, bueno, pues tenemos que admitir que también una utopía, de alguna manera, es una creencia que no puede encontrar una completa demostración, pero que mueve la existencia. Entonces, aquí el problema no es la religión como creencia institucional o una determinada codificación de esta experiencia, sino la experiencia en sí misma que va a tocar parece una, pues, estructura constitutiva. Entonces, yo por esto a veces, ¿no?, en las preguntas he sido tajante, digo, entonces somos todos religiosos. Bueno, si es una experiencia que no se puede reducir a otras, y en esto sí, Stein me parece tremendamente fuerte, ¿no?, en decirlo, sí, pues sí, entonces tú la puedes eludir, pero eludir no significa que no la tienes, de alguna manera. Se manifiesta bajo otras formas. Entonces, si está enraizada en el mundo de la vida, el problema es cómo. O sea, mi problema, por lo menos, tratando de experiencia religiosa, es cómo. Y no porque quisiera que todos sean creyentes, pero porque efectivamente parece mostrar una digamos, orientación, pero digamos un horizonte de la existencia que no puede ser reducido a otros, cosa que han intentado a lo largo de la historia del pensamiento también filósofos, sino bueno, o la vulgata común, dice, bueno, simplemente la religión es, digamos, el residuo que la ciencia todavía no ha descubierto, ¿no? Y luego se ve, precisamente como se decía antes, y como Max Scheler contesta, ¿no? No, pues quiero hacer ver que no se acaba con el desarrollo tecnológico, que no se acaba. Y que, digamos, al revés, cuando yo digo, la ciencia descubrirá todo y todo lo solucionará, estoy afirmando algo de pura fe, porque no tengo demostración científica de esto. Entonces, también esta actitud, ¿no?, que puede ser llamada cientismo, ¿no?, ¿dónde se enraiza? ¿En qué parte de lo humano se enraiza? ¿Y por qué se puede expresar, a pesar de no codificarse en una, digamos, religión institucional, a través de una creencia que de alguna manera sigue siendo creencia? En esto, pero me falta, aquí la experta es la doctora Sonia, y así me interesará leer sus escritos, habría que ver todo lo de la creencia en Ortega, ¿no? Y también el doctor Rubén, ¿no?, que son estudiosos de Ortega, ¿no? Todo lo de la creencia en Ortega, ¿no? Pero yo no lo he visto, así que esto lo dejo a ellos. Perdón, a lo mejor me extendí demasiado. No, gracias, Esteban. Gracias a ti. Bueno, ni qué decir que desde Ortega se puede rastrear también las huellas de una filosofía de la religión. Me parece que precisamente ha sido Sonia quien ha explorado ese tema más ampliamente, ¿no? Sí. Vamos a darle la palabra a Francisco Parra, que tiene la mano levantada. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento y muchas gracias a Estefano por la genial conferencia. Y bueno, no sé, más o menos, yo tenía varias preguntas que yo puedo resumir expresando dos palabras, que es intersubjetividad, testimonio, la vivencia precisamente de esa noticia, de la experiencia, que podría ser, si es
fenomenológicamente peculiar podría podría evitar precisamente la tensión con la hermenéutica que tú planteabas. Si acaso en el testimonio hay aquí una especie de enigma, pero un enigma viviente, que tiene una característica, pues, que desbordaría pues propiamente el lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, casi que, bueno, quería preguntarte tu opinión al respecto, básicamente. Bueno, tengo más preguntas, pero yo creo que con esa por ahora y muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Francisco, y sobre todo por el interés. A lo mejor no pudiste estar presente a la conferencia inaugural, que es precisamente la respuesta a tu pregunta está en la pregunta que yo le puse al doctor Beuchot cuando afirmé, pues la cuestión de la hermenéutica no es una cuestión posible en una filosofía de la religión, por lo menos en mi opinión hoy en día, sino representa una etapa necesaria, porque efectivamente, si la experiencia religiosa representa una imposibilidad, se manifiesta como experiencia, se da como experiencia, pero en una imposibilidad de captura conceptual, digamos, a través de la cual pues la conciencia sea la única pues que puede donar sentido, ¿no?, a esta forma de experiencia, pues y si en cambio, como... Y esto es interesante porque también Otto lo tiene en su texto, a pesar de oscilar, ¿no? Si en cambio es precisamente esta forma de revelación la cual instituye un sentido nuevo, de alguna manera, esto también Levinas, ¿no? Pues el irrumpir, ¿no? Pues de la alteridad. Entonces, la codificación, que de alguna manera, esto es cierto, nosotros tratamos de hacer y necesitamos, porque si no quedaría en la vaguedad, ¿no?, este tipo de experiencia, es una codificación hermenéutica, o sea, es un intento de interpretación simbólico. En mi opinión, la reflexión de Ricoeur sobre el símbolo logra comprender bien este asunto. Él habla del símbolo y dice, pues el símbolo precisamente logra expresar esta parte, ¿no?, pues, que nosotros percibimos, pero nunca agotamos, ¿no? Entonces, el símbolo no es simplemente el signo y no es solo la representación, lleva consigo, precisamente así como, digamos, remontando a su etimología, el juntarse de dos naturalezas, de las cuales una es precisamente a otra, de una alteridad absoluta, y por esto, pues, tiene revelación. El punto es precisamente las formas. El punto sería, pues, que si no consideráramos que esto se da a partir de una experiencia, como diría Reinach, de vacío fenoménico, ¿no?, como dirían otros autores de, digamos, total alteridad, podemos encontrar varias definiciones, la codificación se volvería absoluta. En cambio, el problema de que la codificación no se puede volver absoluta, digo, codificación simbólica, y que pueden transformarse en el tiempo, según razones, en las religiones siempre hay, en todas las religiones, ¿no?, hay de alguna manera concilios, ¿no?, reuniones para reinterpretar y actualizar, no en sentido de conformidad al tiempo, sino de ver cómo responde, ¿no?, la revelación. Pues en este caso, pues si no hubiera esto, pues no tendríamos la experiencia religiosa, sino tendríamos una verdad de una manera. Y es la forma, y es en mi opinión el error de cuando se intenta demostrar científicamente algo de la religión, ¿no? Que puede funcionar. Los estudios arqueológicos sobre la Biblia, sobre los cuentos, tienen su valor, pero no son demostraciones de una verdad de esta experiencia. No está la fenomenología. ¿No? Como si demostramos que la cometa de verdad pasó, sí, pero no demuestra la cuestión religiosa. Claro, no tiene la vivencia fenomenológica. Exacto, no sé si he logrado contestarte. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la mano levantada del profesor Mariano Crespo. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias, Estefano, por la conferencia, que ha sido realmente interesantísima, ¿no? Yo he disfrutado mucho y he aprendido también muchísimo, ¿no? En relación quizá con esto último que decía, ¿no?, tendría quizá una sugerencia que me hago también a mí mismo, ¿no?, como posible línea de investigación, ¿no? Es decir, y que tiene que ver también con alguna de las cosas que Sonia decía en su intervención, ¿no?
que tiene que ver también con este aspecto que en Schiller aparece también y en otros fenomenólogos de la Stellungnahme, ¿no? de la toma de postura, de la toma de posición, que incluye también un elemento no solamente teórico, sino un elemento también de naturaleza afectiva. Y eso me lleva a preguntarme si quizá, digamos, desde el punto de vista husserliano no habría que mirar un poco más, o al menos con un poco más de detención, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ética, ¿no? Porque realmente en los escritos de naturaleza ética de Husserl aparece en muchas ocasiones la cuestión de Dios de un modo más patente que en el ámbito meramente teórico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de filosofía de la religión o incluso de experiencia religiosa, como que quizá, no sé, de una forma casi automática pensamos en la creencia y, por tanto, en un acto más de naturaleza teórica, ¿no? Pero me vienen a la memoria algunos textos, no solamente de las lecciones sobre ética y teoría del valor, pero también de Husserliana 42, ¿no? De los problemas límites de la fenomenología, donde, como decía ayer, Husserl habla de Dios, pero incluso en términos personales, ¿no? Y él incluso llega a decir ahí que él se ocupa de Dios porque es cristiano, ¿no? Entonces, no sé, uno lee los textos que el propio Stefano también citaba de la puesta entre paréntesis de Dios que se encuentran en Ideas 1 y luego lee esos textos de Husserliana 42 y le choca un poco a uno que sea el mismo autor quien escribe esas líneas, ¿no? Entonces yo me pregunto si no tendríamos quizá que prestar un poco más de atención al, por así decir, acceso ético a Dios en los escritos del propio Husserl, ¿no? Yo creo que ahí hay una beta importante que quizá a lo mejor no está suficientemente explorada, ¿no? Sí, sobre esto estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo, que es una tarea futura, digamos, que el tiempo hasta ahora no ha concedido, y sobre todo con referencia a Die Grenzen, o sea, a los límites, y de esto sí, de hecho, me quedó como tarea leyendo Emmanuel Husset sobre la idea de Dios como comunidad ética, ¿no? Pues la presencia de Dios como comunidad ética. Y sin duda, sin embargo, me interesa, y no como respuesta, o sea, no como contraposición, sino es que tratar de trabajar para que se mantengan las dos cuestiones. O sea, que la cuestión de la ética, en mi opinión, no puede de alguna manera oscurecer la problemática de esta, digamos, alteridad, o sea, de esta fe. Podríamos decir, esto sí me gusta la definición de Marion, cuando dice es una experiencia paradójica, es una contraexperiencia, diferenciándola de la no experiencia. O sea, no es que es una falta de experiencia, el problema es que es una experiencia, y pues usted lo decía muy bien, que pasa a través de la afectividad del amor, ¿no? Que no puede ser caracterizada como, pues ahora te la describo bien, ¿no? Y te doy los rasgos, porque pues pasa por esta dimensión. Sin embargo, esto no, sí, repito, pues queda tarea y muchas gracias por la sugerencia, porque precisamente a través de la cuestión del amor se vincula, ¿no? Pues a la cuestión de la comunidad y de la ética. Yo aquí simplemente quería marcar, y estoy convencido que también, perdón, se tendría que investigar todo esto precisamente a la luz del parágrafo 58, cuando el mismo Husserl dice, es que es otra cosa. O sea, vamos a ver, ahora sin alabar Husserl, pero pues la genialidad, pues allá está es otra cosa. Yo aquí no la trato porque quiero hacer esto, así me parece, ¿eh? No soy un estudioso experto, pero así me pareció siempre. Pero sí es un camino, a ver cuándo lo retomamos, ¿no? El punto, no sé si es demasiado atrevido decir así, pero sí me parece que allá está la cuestión. Y mi interés es marcar que es otro camino y llegar luego. Muchísimas gracias, de verdad, queda como próxima tarea realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano. Adriana Menacet pone un mensaje en el chat. Dice, gracias, Estefano, muy interesante. Es claro que Levinas no está en una filosofía de la religión por su insistencia en la exterioridad, es decir, en la primacía de la ética. ¿No crees que dicha exterioridad puede explicar que la constitución trascendente de la subjetividad no lleva necesariamente a la experiencia religiosa? O sea que no toda constitución trascendente de la subjetividad es religiosa en este sentido. Pues aquí entramos en un punto, en mi opinión, muy problemático. ¿Por qué? Si entendemos experiencia religiosa como experiencia de una religión, sí,
pues esto yo estoy de acuerdo que no está en la Constitución esto. Pero si entendemos experiencia religiosa como experiencia de la alteridad radical, pues entonces a mí me parece que la primacía de la ética levinasiana, ¿no? La primacía de la ética levinasiana, pues se remita precisamente al problema que Scannone, ¿no?, delineaba en la cita inicial. ¿No será que la fenomenología de la religión, en cambio, de alguna manera está escondiendo una filosofía primera, ¿no? En el sentido de, no estoy diciendo que sea primera como lo era la metafísica sobre la cual se construya, no, lo tenemos que entender como, pues, no estará, digamos, de alguna manera remitiendo a una experiencia radical. En este caso, me parece que la cuestión fundamental está precisamente en esta radicalidad. Entonces, Levinas sin duda no es estoy de acuerdo en que no sea un autor de filosofía de la religión, como alguien que haya reflexionado sobre las estructuras, ¿no?, y codificaciones. Pero, pues, Adrián, a lo mejor sí soy hereje en lo que estoy diciendo y Levinas no se lo tomaría completamente bien, pero es interesante en unos autores como lo leen el mismo Marion o lo leen el mismo Agri cuando afirman, pues la trascendencia radical de Levinas no está tan lejos de nuestro pensar otro estatuto de la fenomenalidad. Entonces, claramente estamos en no sé cómo se podría decir, un campo con... No sé en español, las bombas que se ponen por debajo de la tierra, ¿cómo se llaman? Campo minado, minas. Campo minado, igual que en italiano, perdón, pero no me atrevía a italianizar, a españolizar el italiano. Pero esto es lo que me llama la atención. Levinas, pues, en este sentido es radical, como tú dices, pero es cierto que para él, pues, hay una experiencia de Dios que no es precisamente la de la revelación entendida como nosotros, como codificación, pero de una alteridad que irrumpe y determina, instituye el sentido ético. Una alteridad radical es el gran problema, en mi opinión, de la fenomenología de la religión, entendida como experiencia religiosa. Luego podemos hablar, hay también fenomenologías del cristianismo, o sea, del catolicismo, o sea, cómo se estructura dentro de una codificación. Pero esto, en mi opinión, es sucesivo. O sea, la cuestión es la experiencia en su radicalidad. Y allá, sí, perdón, Adriana. Perdón, no, nada más para saber si puedo abonar a lo que dices. Sí. No quiero hacer un diálogo, nada más estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Solamente digamos, el matiz sería que no pasa necesariamente por eso que estamos considerando, me parece aquí, una experiencia reconocible de de Dios, de fusión con el todo, no sé cómo llamarlo. No, te entiendo. No, pasa, pero aquí yo diría que pasa por una ampliación. O sea, una experiencia religiosa en el sentido de una alteridad radical, en mi opinión sí, pues no, lo que tiene no se deja codificar, ¿no? En este caso, pero en mi opinión es que el problema es que la definimos religiosa. Por eso yo al principio dije, yo prefiero decir experiencia de alteridad radical, ¿no? Porque en realidad también, pues en otras experiencias se da una alteridad radical, que luego queda codificada, era un poco la respuesta que le daba Francisco, entonces queda codificada en un culto. Pero si nosotros no la codificamos y la dejamos en alteridad radical, instituye un sentido ético, y es en mi opinión la gran raíz, pues, de lo que llamamos religión, que precisamente no puede ser considerada, como se decía antes, ¿no? En las conferencias de la mañana, no puede ser considerada como la religión, porque es una codificación, porque traicionaría la alteridad radical. En mi opinión, en esto Levinas es genial, ¿no? Cuando habla de una trascendencia hasta la ausencia, es genial, porque dice, pues, en el momento en que tú encierras la codificación, has traicionado completamente la raíz. Es como tratar de dejar crecer una planta, pero cortándoles las raíces. Se viene abajo todo. Y es una concepción humana y queda dentro precisamente de la totalidad. Y de hecho puede ser utilizada para oprimir.
si lo Muchas piensas. gracias, muchas gracias. Perdón, perdón. Siento mucho tener que cortar No, esta perdón. interesantísima discusión. La verdad es que ya nos hemos desfasado con 3 minutos y bueno, es tiempo de ir cerrando. Ha sido todo muy interesante. Muchas gracias, Estefano. Verás que